Tenemos una joya que nos han dicho que es de oro. Pesa 0,0490 newton en el aire. Al sumergirla en agua, su peso aparente es de 0,0441 newton. ¿Es cierto lo que nos han dicho? ¿Es de oro? Como datos nos dan la densidad del agua y la densidad del oro. Bien, tenemos la joya. A ver si esto escribe ahora. La joya que pesa en el aire, el peso en el aire, le vamos a poner una P, 0,0490 newton. Evidentemente, cuando la sumergimos en el agua, dicha joya experimenta una fuerza de empuje y hace que su peso disminuya. Este peso será su peso aparente, que ahora es 0,0441 newton. Bien, el peso aparente, recuerda que es la diferencia entre el peso en el aire y el empuje. Si tenemos un líquido, en este caso el agua, introducimos el sólido dentro del líquido, aparece el peso, la fuerza de la gravedad vertical y hacia abajo, el peso en el aire, pero cuando está sumergido en el líquido tenemos también una fuerza vertical y hacia arriba que denominamos empuje. El peso aparente es la diferencia entre estas dos fuerzas, el peso en el aire y el empuje. Bien, ¿cómo vamos a calcular la densidad del oro? Pues desglosando los datos que nos dan. ¿Para qué nos dan el peso aparente? Pues para calcular el empuje. Vamos a calcularlo. El empuje va a ser el peso en el aire menos el peso aparente. El peso en el aire, 0,0490 newton. Le quitamos el peso aparente, 0,0441 newton. Y nos sale 4,9 por 10 a la menos 3 newton. Vamos a remarcarlo, vamos a ponerlo aquí 4,9 por 10 a la menos 3 newton. Esto va a ser el empuje. Lo pondremos, por ejemplo, en verde. Y si lo necesitamos, aquí está. Bien, ya tenemos el empuje. ¿Qué es el peso? ¿Qué es el peso en el aire? El peso en el aire, como toda fuerza, es el producto de la masa por gravedad. El peso es el de la joya. Por lo tanto, esta masa m de aquí es la masa de la joya que no sabemos. Lo que sí sabemos es la densidad. Es la densidad que la podemos relacionar con la masa. La masa es la densidad de la joya por el volumen de la joya. Y aquí pondremos también la G. Ya tenemos cómo calcular la densidad de la joya. Si nos sale 19.300 kilos metro cúbico, es oro. ¿Cómo calculamos la densidad de la joya? El peso en el aire, cociente, producto de el volumen de la joya por gravedad. Bien, vamos a remarcar esta expresión matemática porque es la que vamos a usar para determinar la densidad de la joya. El peso lo conocemos. La gravedad la conocemos, pero no sabemos el volumen de la joya. ¿Cómo vamos a calcular el volumen de la joya? Con el empuje. Vamos a poner aquí empuje, el cual conocemos. El empuje, por el principio de Arquímedes, es igual al peso del líquido desalojado, el líquido que sale cuando introducimos la joya. Como todo peso, esto será el producto de la masa, en este caso del líquido, por la gravedad. La masa del líquido no la sabemos, pero igual que hemos hecho antes, la masa la vamos a poner como producto de la densidad, en este caso del líquido, por el volumen del líquido desalojado cuando introducimos la joya y por G. Bien, este volumen que aparece aquí, el volumen del líquido que sale o desalojado cuando introducimos
La joya, dado que la joya la estamos introduciendo completamente en el agua, este es el volumen de la joya. El volumen de agua que sale es igual al volumen de la joya que entra. Luego, si calculamos este volumen desalojado, ya tenemos el volumen de la joya. Bien, calculamos entonces el volumen desalojado o volumen de la joya. Será el cociente entre el empuje y abajo en el denominador tendremos la densidad del líquido, en este caso la densidad del agua, y G. Lo único que he hecho ha sido, vuelvo un poquito atrás por si te has perdido, despejar de aquí el volumen del líquido desalojado, que es el mismo que el volumen de la joya. Y hemos usado el empuje, la densidad del agua y G. Vamos a poner los datos. Vamos allá. Vuelvo aquí abajo. El empuje lo hemos calculado al principio. 4,9 por 10 a la menos 3 newton. La densidad del agua es un dato del problema. 1000 kilos por metro cúbico y G 9,8. Calculamos entonces el volumen. Operando 5 por 10 a la menos 7 metros cúbicos. Este sería el volumen de la joya introducido dentro del agua. Vale, con este volumen nos vamos a la expresión que te he remarcado en rojo y sustituimos los datos. Vamos allá. Vuelvo arriba. Tengo el peso. El peso era, dato del problema, 0,0490 newton. El volumen de la joya lo acabo de calcular. 5 por 10 a la menos 7. Y la gravedad, 9,8, como siempre. La densidad de la joya, operando esto, nos salen 10.000 kilos metro cúbico. Vamos a ponerlo aquí abajo, lo voy a poner en rojo ya. La densidad de la joya, 10.000 kilos metro cúbico. Lo comparamos con la densidad del oro que nos da el enunciado. Nos vamos al enunciado y buscamos el oro. El oro, aquí arriba, densidad del oro, 19.300 kilos metro cúbico. Y a mí me ha salido 10.000. Evidentemente, mi resultado es distinto de la densidad del oro y la joya no es de oro. Bueno, pues hasta aquí el problema. Gracias y hasta la próxima. Hasta luego.